Inclusive, bueno, no es British Columbia, pero en el caso de Canadá, de Quebec, que tienen un sistema de derecho civil, como ustedes saben, basado en el Código de Napoleón y de Francia, el Código de Quebec, también dice que la persona mayor de edad, que se le nombrará un tutor o un curador a la persona mayor de edad que es incapaz de cuidar de sí mismo o de administrar sus propiedades a causa en particular de enfermedades, deficiencias, debilidades de la edad que le impiden a la persona su facultad mental o física de expresar su decisión. Los lenguajes difieren, la estructura difiere, pero la lógica del sistema es el mismo. Deficiencia, falta de autogobierno, incapacidad. ¿Cuál es el resultado? Por lo general, en todos los casos es el mismo. Aunque tengamos la atribución directa o indirecta, el resultado es el mismo. Incapacitación absoluta sobre todos los aspectos personales y patrimoniales. Esa es la regla. El tutor o curador sustituye a la persona en la toma de decisiones. La relación entre incapacitación y tutela algunos consideran como dos caras de la misma moneda. Y el tutor o curador no puede adoptar ciertas decisiones de carácter personal, como el matrimonio, la adopción, el votar. Por tanto, la persona es denegada de derechos humanos básicos. Aquí, en todos los aspectos patrimoniales, el Código Civil les da una solución, la representación sustitutiva. Pero en los aspectos personales donde la sustitución no es posible, ¿cuál es la solución del Código Civil? Bueno, esta gente, ¿para qué necesita adoptar, votar, casarse? Directamente, negación de derechos humanos básicos. Derechos civiles y políticos en algunos casos. ¿Hay excepciones? Sí, existe la posibilidad de lo que es la incapacitación parcial, o también llamada inhabilitación, que es donde la toma de decisiones es afectada por una adicción de alcohol, drogas, juego o discapacidades intelectuales o mentales menores. El concepto varía según los diferentes sistemas jurídicos, pero en el ámbito de lo que es la discapacidad intelectual, esta es una herramienta que se utiliza de modo excepcional y además necesita ser probada. ¿Por qué? Porque la relación directa es la consecuencia lógica es la incapacitación absoluta. La incapacitación parcial debe ser probada y solamente en situaciones de discapacidades intelectuales o mentales leves o menores. El tutor o curador solo interviene en ciertos actos, no en todos, pero no sustituye a la persona. Eso es bueno. No obstante, la toma de decisiones es llevada mediante codecisión y no desde el paradigma de apoyo. Y esto un poco para refutar un poco a aquellos civilistas que están diciendo que las tutelas o curatelas, digamos, de la inhabilitación son personas de apoyo. En realidad no son personas de apoyo, son digamos, mecanismos de codecisión, pero no son estrictamente los sistemas de apoyo que hemos visto o que queremos nosotros implementar. ¿Qué está pasando? Ya con esto me quedan 2 minutos y voy terminando. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Digamos, ¿no? Desafortunadamente no mucho. Digo Colombia, en el sentido, la 1306. Costa Rica ha presentado, quizás luego Luis Fernando nos puede contar un poco, un proyecto de promoción de autonomía de la voluntad, que está en el código, no sé si después nos puede contar Luis Fernando, digamos, cuál es el estado de situación. Un proyecto que yo creo que es muy interesante, muy bueno en lo que hace la promoción de autonomía de voluntad, pero en lo que hace al régimen de incapacitación, para mí es como que lo torea, digamos, ¿no? Le pasa medio de costado. No hay una derogación directa de las normas del núcleo duro que les comentaba. No hay un ataque ante lo que es el sistema de incapacitación, digamos, ¿no? Sino medidas de apoyo. Por un lado, necesitamos las medidas de apoyo, pero por otro lado necesitamos cambiar el sistema, el núcleo duro de incapacitación de la lógica del sistema civil, ¿no? Hay algunas iniciativas de reformas de leyes de salud mental. Algunos países han mejorado las leyes de salud mental sobre la base de los principios de Naciones Unidas, mejorando el lenguaje, utilizando, digamos, recogiendo cuestiones de derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de esas leyes no tocan el Código Civil, con lo cual, en materia de capacidad jurídica estamos lo mismo. Se mejora el lenguaje, se mejora la ley de salud mental, pero en lo que hace la capacidad jurídica, al núcleo duro, al Código Civil, no se toca. Gran resistencia por parte de actores legales. Jueces, fiscales, notarios, defensores públicos, en términos generales, son muy resistentes a este cambio del artículo 12. Algunos de la sociedad civil, algunos sectores de la sociedad civil, están comenzando a comprender las consecuencias del cambio de paradigma. Y digo algunos, yo creo que aquí todos lo comprendemos, pero el movimiento asociativo que veo hoy aquí es un movimiento lamentablemente excepcional. En general,
la mayoría del movimiento asociativo no comprende todavía realmente el cambio de paradigma y las implicancias, y hay inclusive mucho miedo. Yo he estado dando clases con padres, digamos, con asociaciones tutelares o padres de chicos con pesadilla intelectual, y la posibilidad de abolir la tutela y demás les genera mucho miedo, mucha incertidumbre, no hay una comprensión verdadera, no es una cuestión, quizás luego Facundo podrá disentir con esto, pero en general yo creo que la sociedad civil, en términos generales, no ha todavía incorporado el cambio de paradigma. ¿Cuáles son los principales obstáculos para Latinoamérica? Ya con esto termino. Primero, la falta de comprensión de las implicaciones reales de la Convención y más específicamente en relación con el artículo 12. Yo creo que en términos generales, no solamente la sociedad civil, sino en general los principales actores políticos, jurídicos, no hay una comprensión real de lo que es la Convención y mucho menos de lo que es el artículo 12. En segundo lugar, grande problema de Latinoamérica, a mi juicio, también tiene que ver con estereotipos arraigados culturalmente. Algunos podemos entrar a aspectos mitológicos, religiosos, no me quiero meter sobre eso, pero no podemos negar que en Latinoamérica tenemos, digamos, estereotipos arraigados culturalmente de muchísimos siglos, ¿no? En tercer lugar, para mí, otro problema de Latinoamérica es la fragmentación de la sociedad civil. La perspectiva de derechos humanos, que de alguna forma tiene que unir a la sociedad civil, está empezando a, digamos, de alguna forma a tender esos puentes, pero todavía la sociedad civil representada a nivel gubernamental está bastante fraccionada, fragmentada. Y por último, el gran escollo desde la perspectiva jurídica es lo que se llama la seguridad jurídica. Este concepto que para el ámbito del derecho civil y para muchos abogados y jueces y demás es como un concepto santo, es sacro, digamos, ¿no? Importantísimo, inclusive por encima de los derechos humanos. Es decir, es muy importante saber, tener seguridad en relación con las transacciones, estos poderes de representación, por ejemplo, que nos comentaba Diane, para los sistemas latinoamericanos darían muchísimo miedo en cuestión de la seguridad jurídica, digamos, ¿no? ¿Quién los supervisa? ¿Cómo los controlamos? ¿Cómo sabemos cuando contratamos con esa persona que existe ese poder, que existe ese contrato? Para muchos actores clave, el sistema de imperante garantiza la seguridad jurídica. Y como garantiza la seguridad jurídica, funciona, entre paréntesis. El sistema actual de régimen de capacidad jurídica y tutela, nosotros lo consideramos violatorio de derechos humanos, pero lo cierto es que para la seguridad jurídica funciona. Es redondito. Y eso es muy difícil romperlo desde lo político, desde lo jurídico y lo social. Bueno, muchísimas gracias.